Tarde vamos a empezar, amén. Vamos a darle gracias a Dios. Bueno, ya le hemos dado gracias al Señor y quiero que veamos en esta tarde Eclesiastés capítulo 4, versos 9 y 10. Vamos a estudiar algo respecto al tabernáculo, pero vamos a ver la importancia del número 2. Dice la Escritura, más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. De acuerdo a ese verso 9, ¿por qué son mejor dos que uno? ¿Por qué? Ahí hasta se lo subrayé. Los dos, trabajando dos juntos, tienen más, en otras palabras, pueden ganar más. Si están dos juntos, ganan más dos juntos que uno solo. Bueno, verso 10, ¿por qué más es mejor dos que uno? Porque si uno de ellos cae, el otro lo va a levantar. Bueno, ahorita estamos pensándolo así un poquito en lo natural, pero usted se va a dar cuenta por qué lo estamos diciendo. Aunque aquí estamos, usted a lo mejor se lo imagina en dos personas, ¿verdad? Son mejor dos personas que una. Bueno, ahora voy a ver el verso número 11. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Dando a entender que uno va a proveerle calor al otro, ¿verdad? O uno solo, ¿por qué no es bueno estar solo? Pues porque se puede uno enfriar. Y esto creo que es muy importante aplicarlo en estos días, que si es que vamos a pasar a la fase 3, pues necesitamos mucho tener mucha comunión unos con otros. Verso 12. Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos le resistirán. ¿Por qué es bueno entonces estar en pareja o con dos? Porque juntos podemos pelear. Cuando yo veo ahí resistir, entiendo que es pelear. Entonces pienso que para pelear se pueden unir dos personas, ¿verdad? No sé si me dice amén en esta hora. Y al final, oiga, dice, un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Amén. Bueno, ¿por qué decimos todo esto? Bueno, otros 2 versículos le pongo de base antes de empezar ya de lleno a lo que queremos hablar esta tarde. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Por qué es bueno entonces unirse 2 personas, en este caso para congregarse? Porque el Señor promete que donde estén 2 o 3, ¿verdad? En este caso dice 3, en su nombre, ahí va a estar el Señor presente. Entonces, ¿por qué es buena la unidad? ¿Verdad? Porque ahí se hace Dios, se manifiesta. Pero vea este otro, Mateo 18:16. Pero si no te escucha, hablando de si usted encuentra una persona y la va a exhortar o le va a aconsejar y esa persona no recibe el consejo, dice, pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o a 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Bueno, a estas alturas, figura de qué cree usted que es el número 2, ya viendo estos versículos. Ya ve que todos los números en la Biblia tienen un significado. ¿El 2 número de qué cree usted que es? Mande. Redención, ¿alguien más? Pues ya vimos todos estos versículos, usted ya podría... Dualidad 2, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mire, veamos en nuestro ser, tal vez aquí nos va a servir un poco más. ¿Qué pasaría? Unión, unidad, muy bien. ¿Qué pasaría? Mire, nos dieron 2 pies, nos dieron 2 manos, 2 ojos, 2 oídos. No sé si usted alguna vez le ha hecho falta algún pie, o bueno, alguna de las extremidades inferiores. Inferiores, dije, le encargo. De las extremidades inferiores, ¿qué será que le falta en un pie? ¿Qué pasa? ¿Mande? No se puede sostener, no puede avanzar, ¿verdad? Pero lo del equilibrio más lo asocio con los oídos. Si le falta a uno un oído, ahí sí se pierde el equilibrio. Por ejemplo, no sé si alguna vez le ha faltado un ojo de los 2, o se lo ha tenido que tapar, ¿verdad? De hecho, hay personas que para manejar o
o hay lugares en los que no dan licencia si está tuerto. ¿Por qué? Porque no se tiene una visión periférica completa. Entonces, el 2 bien puede ser, como dijeron ustedes, unidad, pudiera ser equilibrio, ¿verdad? Pero esto lo pongo de base porque vamos a estar hablando en esta hora acerca de las varas del tabernáculo. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver Eclesiastés? ¿Qué tiene que ver Mateo? ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Qué tiene que ver el número 2 con las varas del tabernáculo? Usted lo va a ver ahorita en este momento. Bueno, entro ya de lleno. Éxodo 4:20. Moisés tomó su mujer y sus hijos, los tomó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Quiero que vea aquí con cuántas varas salió Israel de Egipto. Bueno, número 1, estamos viendo que el Señor salió o le dio una de sus varas a Moisés. Sí, no sé si está conmigo en esta hora. ¿Para qué le sirvió esa vara a Moisés? ¿Qué hizo Moisés con esa vara? ¿Qué representaba esa vara que tenía Moisés? Bueno, usted sabe que cuando estaba Israel siendo perseguido por Egipto y tenía el mar aquí rojo enfrente y estaba de este otro lado montañas, y dice que Moisés estaba ahí postrado y estaba ahí orando, diciéndole, Señor, ya ayúdanos porque vienen ya los enemigos. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Le dice, Moisés, ¿qué estás haciendo ahí? Y él le dice, pues orando, postrado, orando. ¿Y usted cree que es bueno orar? ¿Postrarse a orar? Sí, ¿verdad? Pero no todo, ¿verdad? El tiempo es oración. El Señor le dice, ¿qué tienes en la mano? Y él le dice, no, pues la vara. Y entonces dice el Señor, levántala y extiéndela sobre el mar. Y el mar se abrió. Entonces note que no todo es siempre oración, sino que en el caso de Moisés, que le dieron la vara, se la dio para que él pudiera obrar milagrosamente. No sé si me doy a entender. Y esa vara representaba, en el caso de Moisés, autoridad. Dios le dio autoridad a Moisés. Pero, Israel no salió solo con la vara de Moisés, salió con otra vara, y aquí lo vemos en Números capítulo 17 y verso 8. Y aconteció que en el día siguiente Moisés entró en la tienda del testimonio, y he aquí la vara de ¿quién? De Aarón. ¿Qué le pasó a la vara de Aarón? Dice que retoñó y echó botones y había producido flores y almendras maduras. Ahora, esta vara, la vara de Aarón, era una vara que hacía cantidad de milagros. Y de hecho, cuando sucede este pasaje de Números 17:8, hubo una rebelión y había quienes querían el poder, porque mire, una de las tentaciones es el tener poder y autoridad. ¿Quién no quiere tener poder? ¿Quién no quiere tener autoridad? ¿O a usted no le gusta el poder, no le gusta la autoridad, no le gusta que sus chicharrones truenen? ¿A quién no le gusta tener poder? Pues a eso le pasó en tiempos de Moisés y en tiempos de Aarón. Y entonces el Señor le dice, ¿sabes qué? Que cada una de las 12 tribus agarre una vara y que la metan ahí en el tabernáculo, y la vara que yo haga reverdecer, esa es la vara de la tribu a la cual yo voy a estar respaldando. Entonces dice que esa vara empezó a retoñar y empezó a echar botones, a dar flores, almendras maduras, etcétera. Quiere decir que para poder ejercer autoridad necesitamos estar dando frutos, ¿verdad? Entonces note que son 2 varas. Amén, se va a decir amén, ¿verdad? Bueno, 2 varas, porque seguimos con el número 2. Le empecé a hablar que son 2 mejor que 1, porque si uno cae, ahí está el otro que lo levanta. Y usted sabe que aquí Moisés de alguna manera representa el ministerio apostólico, y Aarón representa el ministerio profético. No puede haber un apóstol aislado. Yo sé que Dios puede levantar apóstoles en cualquier parte, pero no puede haber un apóstol trabajando solo. Tiene que haber ahí un ministerio profético que lo esté respaldando, ¿verdad? No sé si está conmigo en esta hora. Entonces note que el Señor sacó a Israel bajo 2 varas. La vara de Moisés
y la vara de Aarón. Una representa autoridad y la otra representa poder en cuanto a milagros. Amén. Bueno, ahora ya vamos a entrar de lleno al tema. ¿Cuál es el tema? ¿Sí se recuerda? Las varas del tabernáculo. Y se va a dar cuenta que cuando hablamos de las varas, vamos a hablar de los tres lugares. Hay varas en el atrio, hay varas en el lugar santo y hay varas en el lugar santísimo. ¿Sí? Bueno, y en todos los casos van dos. ¿Por qué van dos? Porque dos es un número que representa equilibrio. Si yo agarro mi carro, hermano, y se imagina que una llanta me lleve para un lado y que la otra me lleve para el otro lado, ¿qué sería eso? No, usted dirá, pues que su carro necesita, ¿qué? Alineación, ¿verdad? ¿Qué pasa, hermanos? Y a veces nuestras vidas, hermanos, necesitan un equilibrio, ¿verdad? Necesitan alineación. Y vamos a ver si a estas alturas de nuestra vida espiritual, vamos a ver si no necesitamos una alineación. No se me vaya a ofender, pero usted es imagínense que usted es un carrito. Amén. Usted es un vehículo, no por las llantas, sino por un torto. Pero para ver si no andamos desalineados, ¿verdad? Una alineación, balanceo, ajustes, verificación. Vamos a ver cómo está ahí su vehículo en esta hora. Esa es la vara, perdón, ese es el único mobiliario, bueno, son dos mobiliarios, pero el único mobiliario del atrio que necesitaba dos varas es el altar. Ya lo estudiamos, ¿cómo se llama este altar? El altar de bronce, muy bien, tiene otro nombre, el altar de los holocaustos o el altar de los sacrificios. ¿Qué se hacía allí? No, pues ahí se hacían los holocaustos, ahí se hacían los sacrificios, y si se da cuenta, el Señor estableció que se hicieran un par de argollas de cada lado y en esas argollas se introdujera una vara de cada lado. ¿Para qué cree usted que son esas varas? Esas varas son para trasladarlo. Amén. Bueno, entonces en este caso se necesitaban las dos varas para el traslado. Ahora veamos qué dice Éxodo capítulo 27, versos 6 y 7. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, y las revestirás de bronce, y las varas se meterán, en las argollas, de manera que las varas estén en ambos lados del altar cuando sea transportado. Usted sabe que nosotros somos un tabernáculo y tenemos que estar siendo transportados. ¿En qué momento se movía el tabernáculo de un lado al otro? Cada vez que la nube se movía. Es decir, y eso representa que nosotros vamos de gloria en gloria. Dios no quiere que usted y yo permanezcamos siempre igual. Dios quiere que vayamos nosotros avanzando de gloria en gloria. Entonces, a la hora de mover los utensilios, ¿se acuerda que eran los coatitas los encargados de mover los utensilios, de los utensilios importantes? Entonces, usted y yo tenemos que ser trasladados, y para trasladar o para avanzar necesitamos de estas dos varas. Hermano, ¿por qué yo necesito estas dos varas? Porque usted y yo necesitamos avanzar. Al faltar una de estas dos varas, si no es que nos faltan las dos, puede que no estemos avanzando. Entonces, aquí puede haber una respuesta. ¿Por qué nuestra vida cristiana no está avanzando? ¿Verdad? ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿qué representan estas dos varas? Bueno, para que no se me distraiga, mejor dejemos ahí. ¿Qué pasaba en el atrio? ¿Qué se hacía en ese altar? Sacrificios. ¿Qué representa ese altar? Representa el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Para qué murió Jesús en la cruz del Calvario? Para que nosotros fuéramos salvos. Bueno, entonces estas varas nos hablan o tienen que ver con nuestra salvación. Ahora sí, ya paso a Filipenses capítulo 2 y verso 12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, quiero que usted ahorita analice qué dice el apóstol Pablo. Ocupaos en vuestra salvación
con temor y con temblor. ¿Qué es la ordenanza del apóstol Pablo? Que nos ocupemos en nuestra salvación. Y entonces se está poniendo ahí dos requisitos, ¿verdad? Dos, bueno, sí, condiciones, ¿verdad? Tenemos que tratar o avanzar, ocuparnos en nuestra salvación. Número uno, con temor. Entonces una de esas varas nos habla del temor. Y la otra varita nos habla del temblor. ¿Qué será ocuparnos en nuestra salvación? Con temor y con temblor. Estar preocupados por lo que no hemos quitado y tenemos que quitar porque tenemos que ocuparnos de esa salvación. Fíjese que, ¿qué es ocuparnos? Ocuparnos Atender. Sabemos que no está bien, ¿no? Que tenemos que estar trabajando para cambiar. Imagínese que alguien le llame a usted, mire, disculpa, ¿puedes venir acá? No, es que estoy ocupado. Quiere decir que uno está atendiendo, ¿verdad?, otro asunto. Entonces aquí la pregunta tal vez sería, ¿usted y yo estamos atendiendo la salvación, nuestra salvación? ¿O será que la tomamos, cómo decirlo, a la ligera y decir, no, ya todo lo hizo el Señor en la cruz del Calvario, no es por obras, es por fe, yo me mantengo en la fe? ¿Qué será ocuparnos en nuestra salvación? Mire estos dos requisitos. ¿Qué entiende usted por temor y por temblor? Son Temor, pues miedo, ¿no? temor, miedo. Ajá, y que pues sabemos que no hemos hecho a lo mejor lo que tendríamos. Como dicen, no nos hemos estado ocupando Ajá, de cambiar, ¿no? sí. Sería el miedo que tendríamos de saber que, pues sabemos que Cristo viene y que nosotros no nos estamos ocupando en nuestra salvación, ¿no? Entonces Ajá. es como temer de la venida del Señor, porque sabemos lo que se viene. Claro, fíjese que ahorita viene. ¿Cuántos creen que Cristo viene? ¿Verdad? Lo mencionábamos en la mañana. Ayer hubo hoy en la madrugada hubo un terremoto en Rusia de 7.5. Los de aquí fueron de 5.8, algo así, ¿verdad? Pero imagínense dos, no sé si se dicen grados, pero dos más que el de aquí. El terremoto más grande ha sido de 9 punto no sé cuánto en Chile hace ciertos años. Imagínense, fue de 7.5, dice que propenso a ser un tsunami tremendo. Entonces, eso por un lado, la economía por otro lado, la pandemia por otro lado, la situación, si vamos viendo los escenarios escatológicos, ¿verdad? Por donde uno quiera verlo, Cristo viene pronto. Y aquí, fíjese que aquí está hablando no de arrebatamiento, aquí está hablando de salvación. Usted se está ocupando en su salvación con temor. ¿A quién tenemos que temerle? Fíjese que la Biblia dice, no temáis al que mata el cuerpo. ¿Quién mata el cuerpo? ¿El COVID-19? ¿Cómo no? Claro que sí. Y hay gente que le teme al coronavirus. Y la Biblia dice, no le teman al que mata el cuerpo, más bien temed a aquel que cuerpo y alma pueden destruir en el infierno. ¿Y quién es ese? Pues es Dios. A veces le tenemos más temor a un virus, a una bacteria, a la economía, ¿verdad? Yo estaba escuchando ayer en las noticias que si se llegara a la fase 3 acá, eso significa que no tendríamos que salir. Y dice que eso, psicológicamente hablando, tiene efectos en la gente, que está acostumbrada, hermano. Ay, mire, se imagina el que está acostumbrado a salir a las 6 de la mañana o 5 y regresa en la noche, ya solo a dormir y a medio, ya ni come, solo a medio. Y el otro día igual. ¿Se imagina que le pongan pausa de un día a otro? ¿Cómo? Mire, es como que usted fuera en un carro a 100 por hora y lo frenara así de repente, hermano, ¿qué le sucede? Entonces decía esta persona que, bueno, un psicólogo, una psicóloga, que eso tiene efectos psicológicos, ¿verdad? Y dentro de tantas situaciones,
decía que somos seres que necesitamos expresarnos, ¿verdad? Necesitamos tener afecto y expresiones afectivas. Y al no tener ni siquiera el contacto, imagínense, ni siquiera al dar la mano. Imagínese usted dar la mano y dice no, solo con el rechazo, ¿verdad? Va a decir usted, no, pues ya como que existe o está uno poniendo una barrera, ¿verdad? Un abrazo, hermanos, yo ahorita ya no, ya ni abrazo, es el abrazo, no, ya no vamos a dar abrazo. Entonces imagínense, eso crea problemas psicológicos, ¿verdad? Entonces decía esta persona, tenemos que aprender a expresarnos con palabras. Y a veces no somos expresivos en las palabras. Imagínense, ahora tenemos entonces que expresarnos por mensajes si es que no estamos cerca, ¿verdad? Y ahora es el momento en que tenemos que aprender a tener ese tipo de comunión. Si ya no afectivos, van a decir, uy, ahora que lo quería abrazar ya no puedo. O decirlo, híjoles, ¿cuántos años pude darle un abrazo y ahora no se lo voy a poder dar? ¿Verdad? Entonces, hablando de temor, ¿a quién le tenemos que tener temor? A Dios. Mi salvación, yo la debo de tratar, me tengo que ocupar en mi salvación con temor. ¿Se podrá perder, no se podrá perder la salvación? Claro que se puede perder, ¿verdad? Y con temblor. Veamos aquí más. 1 Corintios capítulo 15 y verso 2. Por el cual también sois salvos, sí. No sé cómo se llama ese sí, que ese no es de afirmación, ¿verdad? Es como una condicional. Ustedes son salvos si retenéis la palabra que os prediqué. Entonces, ¿de qué depende nuestra salvación? De retener la palabra. Y entonces necesitamos. ¿Y qué será retener la palabra? Porque esta es una manera de ocuparnos en nuestra salvación. ¿Qué es retener la palabra? Guardarla, leerla, escudriñarla, atesorarla. Mire, ahorita la gente dice, tal vez hasta el día de hoy o de ayer, ¿por qué no se congrega? Porque no tiene tiempo. ¿Por qué no lee la Biblia? Porque no tiene tiempo. ¿Qué cree? Si entramos en cuarentena, ¿qué cree? Vamos a tener tiempo. ¿No será que Dios nos está o nos va a meter a ese tiempo para que nos metamos a la palabra de Dios? Dice la Biblia, debiendo ser maestros, necesitamos todavía los rudimentos. ¿Cuánto tiempo lleva usted de que aceptó al Señor? ¿1 año, 2 años, 3, 4, 5? Con 5 yo conozco hermanos que ya son pastores y tienen 5 años de convertidos. Y a lo mejor nosotros tenemos más de 5 años, ¿verdad? A lo mejor más tiempo de cristianos y todavía estamos necesitados de leche espiritual. Entonces nuestra salvación depende, aquí lo dice el apóstol, por el cual también sois salvos, ¿verdad? Tiempo presente sois salvos, pero si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Entonces hay mucha gente que cree, pero no retiene la palabra. Entonces creyó en vano. Es decir, bueno, en uno de los temas de la dominical que tuve esta semana habló acerca de la apostasía, que es el permanecer en la palabra, el no retroceder. Entonces necesitamos ocuparnos en nuestra salvación. ¿Cómo? Reteniendo la palabra. Amén. Bueno, usted ahí sabrá si sí o no. Mire cómo dice esta versión de Jerusalén, Isaías 8:13. A Jehová Sabaoth. Sabaoth significa Jehová de los ejércitos. Entonces en la traducción Reina Valera dice, Jehová Sabaoth, a ese tened por santo, sea él vuestro temor y sea él vuestro temblor. Amén. Entonces, ¿qué necesito yo para tener temor y temblor? Dice que Él es. Él es, ¿verdad? Tengo que tener al Señor, a Jehová de los ejércitos. ¿Y por qué me lo presenta como Jehová de los ejércitos? ¿Para qué sirve un ejército?
Entonces, o lo tenemos, imagínese, hermano, o lo tenemos a nuestro favor, o lo tenemos en nuestra contra. Entonces, ¿usted cómo tenemos al Señor, a Jehová Sabaoth, a favor o en contra? Depende lo que estemos haciendo. Porque si estamos en pecado, a eso se refiere el temblor, ¿verdad? Tenemos que temblar antes de pecar. Ante el pecado, usted y yo tenemos que, mire, a veces le tenemos más miedo a que nos cachen, a algún hombre, a que Dios nos esté viendo. ¿Verdad? Le tenemos más temor al hombre que nos ve y que al final no nos puede hacer nada, que a Dios, que sí nos puede hacer algo. Entonces usted y yo tenemos que temblar ante el pecado, es decir, pensarla 1, 2, 3, 4 veces antes de pecar. No sé si está conmigo. Eso es tener las dos varas, ¿verdad? Porque alguien puede decir, sí, sin santidad nadie le verá, sí, sin la paz, pero tenemos que, ante el pecado, tenemos que tener temor, ¿verdad? Antes de pecar, antes de pensar en pecar, antes de pensar en fallar, tenemos que tener el temor. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies? Hollar significa pisar bajo nuestros pies, ¿verdad? Al Hijo de Dios, y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. A lo que está aquí hablando el apóstol es de que se pierde la salvación, amado hermano. Se pierde. Cada vez que usted y yo tomamos por inmunda la sangre de Cristo, cada vez que usted y yo pecamos, es lo que dice aquí hasta abajo, ultrajamos al Espíritu de gracia cada vez que nosotros le fallamos a Dios. ¿Usted cree que está mejor en la gracia, en la ley o en la gracia? ¿Cuál será mejor el tiempo? ¿La ley del Antiguo Testamento, que si encontraban a alguien en adulterio lo apedreaban? ¿O ahora? ¿Dónde estamos mejor? Le pregunto a usted, ¿antes o ahora? ¿No será que antes estaba mejor porque si agarraban a alguien lo mataban y, como dicen allá en mi tierra, muerto el perro, se acaba la rabia, dicen por allá? Y ahora, como no pasa nada, como nadie me dice nada, como sigo comiendo, como sigo vistiéndome, como sigue todo bien, tomamos lo que dice aquí al final, ultrajamos al Espíritu de gracia, ¿verdad? Entonces, híjoles, yo creo que, ay Dios, mejor no digo nada. Mejor no digo nada. Mejor digamos, ocupémonos en nuestra salvación con temor y con temblor. Porque usted ya se puso a pensar que vamos a estar delante del Señor un día. ¿Y qué le vamos a decir, amado hermano? De cuántas cosas hemos fallado, de cuántas veces volvemos a lo mismo y a lo mismo. ¿Qué le vamos a decir? Mira, ahorita es fácil. ¿Qué le digo yo? Pretextos, justificaciones, fácil. Pero ¿y delante de Dios? Mejor que el Señor nos ayude, ¿verdad? A ver, perdón. Así. Bueno, avancemos y veamos otro par de varas. Y estas varas tienen que ver en el lugar santo, con el segundo utensilio que tiene un par de varas, y es la mesa de los panes o de la proposición de los panes, y esto tiene que ver con la comunión y con la palabra. Usted ve ahí la mesita, ¿verdad? Con 2 hileras de pan. Si usted la logra contar, va a encontrar que hay 6 de un lado y hay 6 del otro lado, y eso nos da un número de 66, ¿verdad? 6 y 6, ¿verdad? Y el pan, pues usted sabe que nos habla de la palabra. Entonces, ya hace 8 días le comentábamos, ¿verdad?, que habían cristianos de atrio, ¿verdad?, que son los que están en la salvación. Hay cristianos del lugar santo, que son los que ya tienen que ver con la palabra. No sé en qué nivel va usted, en qué nivel voy yo,
Pero esta mesa también dice, y harás las varas de madera de acacia y las revestirás de oro, y con ellas llevarás esta mesa. Esta mesa también tenía que ser trasladada con 2 varas. Insistimos, las varas nos hablan de equilibrio. Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. En el reino de los cielos, le cuento, van a haber niveles. Buena o mala noticia. Buena. Depende en qué nivel va a estar usted y en qué nivel voy a estar yo. Van a haber niveles, ¿verdad? No sé si va. Sigo leyendo. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea que en el reino de los cielos van a haber pequeños y van a haber grandes. ¿Usted qué va a ser, pequeño o grande? Depende. No sé si ya entendió el texto. ¿De qué va a depender que usted sea pequeño o grande en el reino de los cielos? No, pero aquí, claro, aquí, ¿de qué depende? Cualquiera que quebrante unos mandamientos y así los enseñe. ¿Algún ejemplo de quebrantar un mandamiento? No usar velo. ¿Usar velo es un mandamiento? Bueno, y usted puede decir, no use el velo. Usted va a encontrar que hay gente que dice, no use el velo, no pasa nada, para eso tiene su cabello. Usted va a encontrar usted con alguien así. Entonces alguien que quebrante un mandamiento y que así lo enseñe, allá va a ser llamado muy pequeño. Otro ejemplo, porque hay ejemplos del diezmo, de las ofrendas, de usar vestido o pantalón, si se puede, no se puede, las semanitas, si se pueden o no pintar. Vida, hay tantas cosas en las cuales se pueden quebrantar los mandamientos. Vida, hay mucha gente que está peleadísima con la cuestión de las ofrendas, de los diezmos. Hay gente que está pero peleada con los apóstoles, que ya no hay apóstoles, que los apóstoles solamente fueron en los tiempos del Nuevo Testamento, que con Pablo ya se acabó el último de los apóstoles, y mire, hermano, hay cantidad de predicadores y de gente que oye y aprende y enseña así esos mandamientos. Esos van a ser llamados muy pequeños, pero nosotros no somos de esos, ¿verdad? No. Amén, hermano, me tenía que decir, no, hermano. Entonces estas 2 varas consisten en, más cualquiera que los haga y los enseñe. Entonces esto tiene que ver con ser hacedores de la palabra, pero también, digámoslo así, predicadores de la palabra, ¿verdad? De nada sirve predicar y no vivir, como tampoco sería un desequilibrio. Si usted tiene el testimonio y usted lo vive, ¿por qué no predica? No sé si me voy a entender. El equilibrio que tenemos que tener con la palabra. La palabra es para enseñarla y para vivirla. Si yo solo la aprendo y la enseño, tache, dijera el hermano. Si yo la vivo y no la enseño, tampoco estoy completo. Entonces la palabra es para, y obviamente para enseñarla y todo eso, obviamente la tengo que estudiar, ¿verdad? Aquí, entonces yo me tengo que involucrar en la palabra, estudiarla, no solo estudiarla, escudriñarla, ¿verdad? Por eso empezamos el domingo ya a seccionar por grupos, ¿verdad? Por niveles. No sé en qué nivel le tocó a usted y no sé cómo se sintió en su nivel, decir, me pusieron en el 1, o le pusieron en el 2 o en el 3, nadie llegó al 4, ¿verdad? Pero ¿cómo se sentiría el que lo pusieron en el 3? ¿Qué pensaría si usted lo hubieran puesto en el 3? ¿Se hubiera sentido usted privilegiado?
o comprometido. Sí, pero con una gran responsabilidad. Comprometido, ¿verdad? Entonces, así como van los niveles, va la responsabilidad. Pero si usted se queda en el nivel 1 todo siendo 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, y sí, en el nivel 1, pues Dios quiere que seamos avanzados. Esa mesa tenía sus varas para ser trasladadas. Entonces la palabra también nos va a estar trasladando a otros niveles espirituales. Si hoy fuera el arrebatamiento, si hoy nos tocara estar y se abrieran los libros, ¿cómo irá a estar nuestro lado del haber hecho la palabra? ¿Cuánto de lo que oímos la pusimos por obra? ¿Y cuánto de lo que oímos y recibimos compartimos? ¿Cómo irá a estar ahí nuestro estado de cuenta cuando lleguemos allá? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Bueno, Santiago 1:22. Sed, bueno, dice un pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mire el engaño. El engaño puede ser: voy a la iglesia, voy al discipulado, voy a los estudios, no me pierdo ninguna clase, veo las transmisiones, veo el retiro virtual, estoy al corriente, estoy en todo, pero no hago nada de eso. Engañado. Aquí dice la Biblia, ¿verdad? Engañándonos a nosotros mismos. Eso dice el apóstol Santiago. Ahora oiga lo que dijo Jesucristo, Mateo 23:3. De modo que haced y observad todo lo que os digan. Está hablando de escribas y de los maestros que habían en ese tiempo. Haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. No sé si me voy a entender. Bueno, más bien ahí no me da a entender, sino no sé si se entiende el versículo. Habían unos que eran buenos, hermano, en el tiempo de Jesucristo, ¿va? Y el Señor no tachó su enseñanza, tachó que ellos no vivían, ellos no hacían, ellos solo decían. ¿No será que nosotros en algún momento hemos caído en solo decir y no hacer? Y el pretexto de muchos es que hablan bonito, pero no veo, ¿verdad?, que vivan lo que están diciendo. O el pretexto de mucha gente: yo voy, pero el testimonio, en otras palabras, ¿verdad?, nuestro testimonio tiene que estar respaldando lo que usted y yo te estamos predicando. En otras palabras, la palabra se tiene que convertir en testimonio en nosotros, pero también tenemos que estar predicando y enseñando, ¿verdad? Otro equilibrio, ya se lo mencioné hace un poquito, Efesios 2:20, respecto a la palabra, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Note que ya no incluye pastores, maestros ni evangelistas, solamente toca como fundamento a apóstoles y a profetas, siendo la piedra angular Cristo Jesús. Entonces, lo mismo, cuando guiaban a Israel en el desierto, los que guiaban era Moisés y Aarón. Se recuerdan las 2 varas. Estas son las mismas 2 varas, pero varas en relación a la palabra, ¿verdad? Bueno, avanzo, ya casi, ya solo faltan 2. Seguimos avanzando en el lugar santo. ¿Qué más había en el lugar santo? Y que tenía sus varas, el altar del incienso. ¿Qué representa el incienso? La oración. Entonces, en la oración también tiene que haber un equilibrio. 2 aspectos en la oración. Harás también un altar, bueno, si quiere le dejo ahí. Esto que usted ve aquí es el altar de oro, el altar del incienso. Este estaba pegadito al velo. ¿Se acuerda que el lugar santo y el lugar santísimo lo separaba un velo? Esto estaba justamente enfrente del velo. Y ahí entraba el sumo sacerdote. Y fíjese, un dato bien impresionante:
ahí entraba con incienso. Y el incienso dijimos que representan las oraciones. Dice aquí Moisés en Éxodo 30. Bueno, el Señor le dice a Moisés, harás también un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás, le harás 2 argollas de oro debajo de su moldura, los harás en 2 de sus lados, en lados opuestos, y servirán de sostén para las varas con las cuales transportarlo. Igual, la oración también nos tiene que trasladar. Yo creo que este tiempo que estamos viviendo nos lo tenemos que ocupar en tiempos de oración. Vamos a tener, mire hermano, tiempo de sobra. Si es que entramos a la fase 3, vamos a tener suficiente tiempo para orar. ¿Verdad? No mucho como que no mucho nos motiva, ¿eh? Pero tenemos que orar, pero tenemos que saber orar. La oración también lleva un equilibrio. ¿Verdad? El Señor dijo, cuando oren no usen vanas palabras repetidas. Y a veces, fíjese que a veces incluso en la oración por los alimentos, como que ya tenemos nuestro rezo cristiano, ¿verdad? Y oramos casi de la misma manera. Dios no le agrada que estemos usando vanas repeticiones. Mire, le voy a leer esto y ahorita se lo explico. El Señor, por así decirlo, no miraba, sino que solo olía el humo del incienso que traía el fuego que venía del altar. Le explico esto. Fíjese que cuando había un día que se llamaba el día de la expiación, usted sabe que no podían entrar todos los días al lugar santísimo, solamente una vez al año, y solo el sumo sacerdote. Ese día se llamaba el día de la expiación o el Yom Kippur. ¿Qué se hacía ese día? Venía el sumo sacerdote, agarraba un par de cabritos, ¿verdad? Uno lo dejaba libre y el otro lo sacrificaba, lo presentaba en el altar del holocausto, lo sacrificaba, agarraba la sangre, pero también agarraba el humo, ¿verdad? Y entonces él entraba con el incienso ya encendido desde el atrio, pasaba por el lugar santo y llegaba al lugar santísimo. Cuando él llegaba al lugar santísimo, como él iba lleno de incienso, entonces no se miraba a él, solo se percibía el olor del incienso. No sé si me doy a entender. No se miraba el sumo sacerdote a causa de gran cantidad de humo de incienso que había. Se recuerda cuando Isaac bendijo a Jacob, dice que Isaac ya estaba ciego y que cuando llegó Jacob, él no lo vio. Es más, él dijo, ¿verdad? La voz es la voz de Jacob. Y él tuvo que acercarse, ¿se acuerda? Y tocarlo, porque uno de ellos, Esaú, era velludo, ¿verdad? Y la mamá le dijo que se pusiera aquí pieles, ¿verdad? De cordero. Entonces cuando lo tocó él no lo vio, él solamente lo escuchó. Así es cuando usted y yo vamos delante de Dios en la oración. En la oración Dios no nos ve, ¿verdad? A causa de la intercesión, él puede oír decir, este no es aquel, no es este el chismoso, no es este el enojón, y él puede empezar a decir, ¿verdad? No es este Jacob, bueno, para que hubo multitud de faltas. Mire qué hermosa entonces es la intercesión, porque Dios, aunque nos oye y nos conoce, a causa de la intercesión, y mire este otro texto impresionante de Apocalipsis 8:3, otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio, ¿qué se le dio a este ángel? ¿Para qué? ¡Ala! ¿Qué interpreta usted ahí? ¿Por qué le dieron incienso a este ángel? ¿Por qué? Para que se lo añadiera, pero ¿por qué? ¿A qué se le añade? Usted prueba la comida y agarra sal. ¿Por qué le echa usted sal a la comida? Porque le falta. Usted agarra su café y le echa más, le dicen, ya tiene azúcar. ¿Por qué le echa usted más azúcar?
porque le hace falta. ¿Por qué le añaden aquí incienso al incensario de los santos? Porque le hace falta. En otras palabras, nunca oramos todo lo suficiente. Siempre hace falta más en la oración. No sé si me voy a entender. Si se le añade a la oración de los santos, es porque los santos no están orando lo suficiente. Y le mandan al ángel, ¿verdad? Échale más incienso, porque si no, los voy a ver, ¿verdad? Los voy a ver y lo que quiero es que haya aquí mucho incienso y para no verlos. Oración, oración. Entonces ahora vamos a tener mucho tiempo, no solo para leer la palabra, ¿verdad? Para orar, ¿verdad? Entonces de tarea, orar y orar hasta que le digan a ese ángel, ya no le eches incienso, ya están orando mucho allá. Sin cesar. ¿Qué es sin cesar? Sin acabar. Que nadie diga, no, ya llevamos 1 hora. No, ¿quién dijo que 1 hora? Hay que orar hasta que el incienso esté llenísimo, ¿verdad? Entonces es un reto, ¿verdad? A la oración. Pero la oración, 1 Corintios 14, 15, miren, tiene, ¿cuál es el balance en la oración? Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora. ¿Habrá que orar en lenguas? Sí, ¿verdad? Pero aquí viene el equilibrio. Si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Verso 15. Entonces, ¿qué? Ahí está la respuesta. Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. También está el ejemplo en el equilibrio en la alabanza. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. ¿Cómo lo interpretaríamos en el cántico? Bueno, cántico nuevo, ¿verdad? Sería el cántico espiritual o cantar en el espíritu. Y canto con el entendimiento sería los cantos que ya están, ¿cómo se puede decir? Programados o conocidos. Igual las danzas, ¿verdad? ¿Qué sería danzar en el espíritu y qué será danzar en el entendimiento? Danzar en el espíritu serían las rutinas que ustedes tienen, ¿verdad? ¿Y qué será danzar en el espíritu? Pues una su danza ahí nueva que surja en el momento. Bueno, ¿qué será orar en el espíritu y qué será orar con el entendimiento? Orar en el espíritu es hablar en otras lenguas. ¿Y qué pasa si no hemos sido bautizados con el Espíritu Santo? Vea que cómo urge entonces que ya seamos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para orar en el Espíritu. ¿Para qué? Para que mi espíritu se edifique. ¿Usted cómo ora? ¿En el entendimiento o en el Espíritu? En el entendimiento sería, a ver, voy a orar y usted puede decir, bueno, voy a orar por el COVID virus, que no llegue o que sí llegue, o que fulano lo tiene o no lo tiene. Orar en el entendimiento es con conocimiento, pero orar en el espíritu, hermano, es orar lo que Dios quiere que oremos. Porque a lo mejor, imagínese, hay un pródigo, ¿usted cómo oraría por el pródigo? Señor, que alguien le lleve comida al pródigo. ¿Así oraría usted? Eso sería orar en el entendimiento. Pero orar en el espíritu sería, Señor, que nadie le lleve comida y que vuelva en sí para que vaya a comer a su casa. ¿Verdad? Eso ya es un poco más en el espíritu, ¿verdad? ¿Cuántas oraciones que hacemos necesitarán ser guiadas por el espíritu? ¿Verdad? No sé si me voy a entender. Bueno. Y por último, ya llegamos al lugar santísimo. En el lugar santísimo está el arca del pacto, que representa nada más y nada menos que la presencia de Dios. Esa es la meta, mire, llegar al lugar santísimo. No llegamos hasta allá si no llevamos, ¿verdad? En el atrio, ¿se recuerda qué significan las 2 varas del altar de bronce? Ya se le olvidó. Temor y temblor. No llegamos hasta el lugar santísimo si no andamos con temor y temblor. ¿Qué representaba el equilibrio
en la palabra, en la mesa. ¿Ya se le olvidó? ¿Qué representa el equilibrio? ¿Qué representan esas dos varas? ¿Verdad? Hacer y enseñar. No llegamos hasta allá si no hacemos la palabra y si no la enseñamos, no la compartimos, ¿verdad? Y ahorita que acabamos de hablar del equilibrio ahorita, en la oración, no llegamos hasta allá si no oramos en el espíritu y en el entendimiento. Bueno, ¿qué será el equilibrio? Mire, yo siempre que veo el arca, me llama mucho la atención esos querubines, ¿verdad? Y se me hace muy misteriosa, ¿verdad? Saber qué hay ahí adentro. Pero bueno, dice, y meterás las varas por las argollas a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Verso 15. Las varas permanecerán en las argollas del arca, no serán quitadas en ella. Bueno, presencia. Y esto está fácil, pero está complicado a la vez. Está fácil de explicarlo, pero está complicado de practicarlo. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El equilibrio, ¿verdad?, en cuanto a la presencia de Dios es estar en paz con todos y andar en santidad. ¿Estaremos en paz con todos? ¿O habrá por ahí algo contra alguien? No que yo le haya hecho a él, a lo mejor al revés, él me lo hizo a mí. O puede ser, ¿verdad?, que yo haya ofendido a alguien. ¿Estaremos en paz con todos? Porque el Señor puede venir, imagínense, nos agarra en plena cuarentena y nos quedamos peleados con una persona, ya no podemos ir a verla, y el Señor viene y nos agarra en plena cuarentena y no estamos en paz con todos. Bueno, y la santidad, ¿verdad?, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. Son dos. Este es el equilibrio, ¿verdad?, para poder ser ministrados en la presencia de Dios. Amén y amén. Vamos a hacer una oración. Si no hay preguntas o aportaciones, vamos a hacer una oración en esta hora. Cierre sus ojos y le vamos a pedir a Dios este equilibrio, ¿verdad? Acuérdese, dos son mejor que uno porque tendrán mejor paga por su trabajo. Si usted y yo hemos estado orando con entendimiento, está bien, está muy bien. Pero mejor son dos, porque va a haber mejor resultado, va a haber mejor fruto, que estemos orando no solo con nuestro entendimiento, sino orando en el Espíritu, ¿verdad? Y así cada una de las otras dos varas en cada mobiliario del tabernáculo. Temor y temblor. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. Temor delante de Dios, temblor antes de pecar, hermano amado. Tenemos que pedirle a Dios con todo el corazón, amado hermano, más en estos tiempos últimos que nos han tocado vivir, guardarnos, ¿verdad?, en cuidando esa salvación, teniendo cuidado también con la palabra, el equilibrio en la palabra. Está bien oírla, está bien apuntar, está bien estudiarla, está bien todo eso, pero es mejor vivirla. Y si la está viviendo, ¿por qué no predicar? ¿Verdad? Y ya que nos la pasamos predicando, ¿y por qué no vivir lo que predicamos? Entonces ese es el equilibrio. Qué bueno que prediquemos y qué bueno que gente aprenda, pero mejor va a ser si la gente ve en nosotros el testimonio, ¿verdad? Que no somos solamente maestros, ¿verdad?, o oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra, ¿verdad? Padre, en el bendito nombre de Jesús, en esta tarde venimos a interceder por nuestra vida. Nosotros somos ese tabernáculo que necesita ser trasladado. Necesitamos ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Esta iglesia, Señor, este discipulado, las personas que nos están escuchando,
necesitamos ser trasladados de gloria en gloria. Y queremos, Señor, este equilibrio. No puede ser trasladada al arca si no lleva las dos varas. No puede ser trasladada a la mesa a menos que lleve las dos varas. No puede ser trasladado el altar del incienso a menos que lleven esas dos varas. No podemos, Señor, avanzar en la oración a menos que lo estemos haciendo en ese equilibrio. Orar en el espíritu y orar en el entendimiento. Señor, te damos gracias en esta tarde por esta palabra que tú nos has regalado. Oro a favor de los que estamos escuchando esta enseñanza para que podamos vivir una vida, Señor, equilibrada, sabiendo que tu palabra dice que donde 2 o 3 estén reunidos, ahí vas a estar tú presente. En el temor y en el temblor, ahí vas a estar tú presente, Señor. En el hacer y en el enseñar, ahí vas a estar tú presente, Señor. En el orar, en el entendimiento, en el espíritu, ahí vas a estar tú presente. En el estar en la paz con todos y en la santidad, ahí te vas a hacer tú presente, Señor. Oramos para que en este tiempo que se está avecinando, podamos, Señor, ocuparnos en estas cosas. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios.